Bienvenida y bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos con una de esas preguntas, bueno, que parecen simples, pero que tienen miga filosófica. ¿Cómo sabemos que lo que sabemos es verdad? O siendo más precisos, ¿qué hace que una creencia esté justificada? Que tengamos, digamos, derecho a llamarla conocimiento. Tenemos aquí unas notas bastante interesantes de una presentación de Silvia Jiménez sobre esto, sobre la justificación del conocimiento. Y la idea hoy es, bueno, desgranar un poco las corrientes principales que intentan responder a esta pregunta. Porque, claro, todos usamos la palabra sé, yo sé esto, yo sé lo otro, pero ¿cuándo podemos decirlo con seguridad? Jiménez, en sus notas, ya apunta que no hay una única respuesta fácil. Hay como distintas escuelas. A ver, empecemos por el principio. ¿Qué significa buscar una justificación? El material menciona la postura justificacionista. ¿Qué busca exactamente? Pues busca precisamente eso, el fundamento, las razones válidas, la base sobre la cual podemos decir que nuestras creencias son conocimiento de verdad, y no pues una simple opinión, ¿no? O una suposición. Se trata de validar lo que creemos saber. ¿Entendido? O sea, no solo qué creemos, sino por qué estamos justificados al creerlo. Vale. Pues Jiménez, según estas notas, divide las teorías en dos grandes grupos, internalistas y externalistas. Empecemos por las internalistas. Dicen que se enfocan en el sujeto. ¿Qué implica esto en la práctica? Pues significa que para estas teorías, la justificación de una creencia depende, sobre todo, de factores que están dentro de la mente del individuo. Dentro. Sí, hablamos de sus otras creencias, sus percepciones, sus recuerdos, cómo razona, todo aquello a lo que la persona puede acceder, bueno, al menos en principio, pensando, ¿no? Con introspección. Las notas mencionan de pasada una conexión con Aristóteles. La distinción entre sustancia y accidentes, quizás para subrayar que el internalismo busca la justificación en lo interno, en lo mental del sujeto. Interesante esa conexión, sí, aunque un poco densa, quizás. Pero la idea central es esa. Para saber si estoy justificado, tengo que poder mirar hacia adentro, ¿no? Encontrar las razones ahí. Y dentro de este enfoque, las notas de Jiménez hablan de dos vías. Fundacionalismo o fundacionismo, dice, y coherentismo. Vayamos con el fundacionalismo. Habla de una base segura. Suena a construir algo, ¿no? Como un edificio. Totalmente. Es la metáfora clásica y parece que Jiménez también la usa. El fundacionalismo ve el conocimiento como eso, una estructura. Un edificio construido sobre cimientos sólidos. Vale. Propone que hay ciertas creencias, las llama básicas o fundacionales, que no necesitan que otras creencias las justifiquen. ¿Y cómo se justifican entonces? Pues o son autoevidentes, como ASA, una verdad lógica simple, o se justifican solas. Por ejemplo, si digo, me duele la cabeza ahora, pues se basa en mi experiencia directa. O son producto directo de la experiencia fiable. Esos son los cimientos. Ya. ¿Y sobre esos cimientos? Exacto. Sobre esa base se construye todo lo demás. El resto de creencias, las de los pisos de arriba, digamos, estarán justificadas si se apoyan bien en esas creencias fundacionales. Es una estructura jerárquica, de abajo arriba. Vale. La ventaja que parece señalar Jiménez es esa seguridad, ¿no? Si encontramos una base que no falle, parece que podemos construir conocimiento fiable encima. Pero también apunta a una debilidad importante. Correcto. La fortaleza es esa estructura clara. Responde a la pregunta de ¿dónde empieza la justificación? Pero el punto débil, y esto parece clave en la exposición de Jiménez, es justo la dependencia total de esos cimientos. Claro. Primero, ¿cuáles son exactamente esas creencias básicas? Encontrarlas y demostrar que son de verdad indudables. Es un debate filosófico enorme. Llevamos siglos con eso. Y segundo, aunque las encontremos, ¿cómo aseguramos que las conexiones entre la base y lo de arriba son fuertes? Ya veo. Si los cimientos fallan o si las vías lógicas que conectan todo no son sólidas, pues se viene abajo todo el edificio. Busca la certeza absoluta, pero esa búsqueda puede ser su mayor problema. Claro. Es como intentar construir un rascacielos sobre arena si no estamos seguros de la base. Y bueno, me pregunto si realmente funcionamos así siempre. Lo que nos lleva a la otra opción internalista, el coherentismo. Las notas cambian la metáfora. Hablan de un modelo de redes, de evitar esa base última. ¿Cómo funciona esta visión? El coherentismo sí, ofrece una imagen muy diferente. En vez de un edificio, piensa en una red, ¿sabes? Como una telaraña donde cada hilo se apoya en los demás.
O una balsa, hecha de tablones que flotan juntos. Aquí, una creencia no se justifica por apoyarse en una base especial, sino por cómo encaja, por su coherencia con todo el sistema de creencias de la persona. Ah, o sea que la justificación es algo del conjunto. Exacto, es una propiedad global del sistema. Una creencia es aceptable si encaja bien con las demás, si se apoyan unas a otras, si forman un todo coherente que explica las cosas de forma consistente. Entonces, la justificación no viene de abajo arriba, sino de las conexiones laterales, por así decirlo. La clave es que todo encaje. ¿Y qué ventajas y desventajas ve Jiménez aquí? Pues la gran ventaja, según se entiende del material, es que se quita de encima el problema del fundacionalismo. No necesita encontrar esas creencias básicas infalibles. No necesita esos cimientos absolutos. Y además, parece más robusto ante ataques puntuales. Si una creencia resulta ser falsa, bueno, pues se puede ajustar o quitar para mejorar la coherencia general, sin que todo se derrumbe, como reparar un trozo de la red. Eso es. O cambiar un tablón de la balsa. Es más flexible. Suena quizá más cercano a cómo manejamos nuestras creencias en el día a día, ¿no? Buscamos que las cosas cuadren. Pero las notas también avisan de peligros. Mencionan el regreso al infinito y la desconexión de la realidad. ¿Puedes aclarar eso? Claro, el problema del regreso al infinito, o de la circularidad, es, si la creencia A se justifica por B y C, y B se justifica por A y D, y así seguimos, no estamos dando vueltas en círculo dentro del sistema, Que conecta todo el sistema con algo externo. que justifica la coherencia en sí misma como guía hacia la verdad. Es un punto delicado. Ya, Y relacionado con eso está la otra gran pega que Jiménez parece destacar, el problema del aislamiento. Un sistema de creencias podría ser perfectamente coherente por dentro, piensa en una novela de ciencia ficción súper bien hecha, sin fallos internos, pero ser totalmente falso. completamente desconectado del mundo real. La coherencia interna no te garantiza la verdad externa. Entendido. Podríamos tener una red mental muy bonita, muy consistente, pero que flota en el aire, sin tocar la realidad. Vale, recapitulando el internalismo. Tenemos el fundacionalismo, la torre sobre cimientos, y el coherentismo, la red interconectada. Y ambos buscan la justificación dentro de la mente, en las relaciones entre creencias o estados mentales a los que podemos acceder. Exactamente. La idea central del internalismo es que la justificación tiene que ser algo a lo que el sujeto pueda acceder pensando, reflexionando. Para saber si estás justificado, tienes que poder mirar tus razones internas, ya sea siguiéndolas hasta una base, fundacionalismo, o viendo si encajan bien entre sí, coherentismo. Muy bien, pues hemos mirado hacia adentro. Pero las notas de Jiménez nos presentan otra gran familia, las teorías externalistas. Aquí, dice, se cambia el foco hacia el objeto, o lo externo al sujeto, y menciona específicamente el fiabilismo. ¿Qué giro propone el externalismo? Pues propone un giro bastante radical, la verdad. El externalismo dice que lo que justifica una creencia no son, o no necesariamente, o no únicamente, factores internos a los que podemos acceder con la mente. No. La justificación depende de factores externos, objetivos. Factores que tienen que ver con cómo se formó esa creencia o cuál es su relación con el mundo exterior. Y a menudo, como pasa con el fiabilismo, que es el ejemplo que da Jiménez, el factor clave es la fiabilidad del proceso que produjo esa creencia. Espera. Entonces, ¿podría yo estar justificado en creer algo sin ni siquiera saber por qué estoy justificado? ¿Sin tener acceso a las razones internas? Eso choca un poco con lo que decíamos antes. Exacto. Ahí está el meollo de la cuestión, y lo que lo hace tan diferente. El fiabilismo, tal como lo presentan las notas, sugiere que una creencia está justificada si y solo si es el resultado de un proceso cognitivo que es objetivamente fiable. Objetivamente fiable. O sea, un proceso que tiende a producir creencias verdaderas la mayoría de las veces. Piensa en la vista, cuando hay buena luz, o una memoria, que generalmente funciona bien, o un razonamiento lógico válido. Entonces, lo que importa es que el mecanismo que produjo mi creencia sea bueno, sea fiable, ¿no? Aunque yo no sepa qué es bueno o por qué lo es. Esa es la idea central, sí. Podrías estar justificado en creer que hay un árbol delante porque tu vista funciona bien y las condiciones son buenas, incluso si nunca te has parado a pensar si tu vista es fiable.
O incluso si fueras un niño pequeño o un animal, que ni siquiera puede plantearse esa reflexión. Vaya, La justificación viene de la conexión real y fiable entre tu mente y el mundo, a través del proceso cognitivo, no de tu capacidad para analizar esa conexión por dentro. Aquí es donde, como decías, se pone la cosa interesante de verdad. Desafía la idea de que para saber algo necesitamos poder explicar nuestras razones. El fiabilismo parece decir, si llegaste a creerlo por un camino fiable, estás justificado y punto. ¿Qué implicaciones tiene esto? Lo comenta Jiménez. Bueno, una implicación importante que se suele discutir y que quizá Jiménez tocó es que el externalismo parece que explica mejor cómo atribuimos conocimiento a seres que no reflexionan tanto, como niños o animales. Ellos parecen saber cosas, ¿no? ¿Dónde está la comida? ¿Quién es su cuidador? Y lo saben por procesos fiables como la percepción, aunque no puedan dar una justificación filosófica. Claro, eso el internalismo lo tiene más difícil. Exacto. Por otro lado, claro, el externalismo choca con esa intuición que tenemos de que la justificación debería implicar tener razones que uno pueda dar. Para el externalista, puedes estar justificado por un proceso fiable, incluso si tú crees erróneamente que estás justificado por otro proceso que no es fiable, o al revés. Lo que cuenta es la realidad objetiva del proceso. Vaya contraste, sí. Internalismo, la justificación está dentro, accesible, eres como responsable de tus razones por la base o la coherencia. Externalismo, con el fiabilismo, la justificación viene de fuera, de la calidad del proceso que te conecta con el mundo, seas consciente o no. Efectivamente, son dos maneras muy, muy diferentes de entender qué significa tener una creencia justificada y por tanto qué significa conocer. Jiménez, al presentarnos ambas, pues nos obliga a cuestionar nuestras propias ideas sobre el conocimiento. Entonces, ¿qué nos llevamos de este repaso a las notas de Jiménez? Hemos visto un poco el mapa de cómo la filosofía intenta responder a eso de ¿cuándo estamos justificados en creer? Por un lado, las teorías internalistas, que nos dicen que miremos hacia nuestro sistema mental. El fundacionalismo buscando esa roca firme, ¿no? Esa base segura. Y el coherentismo, que habla de tejer una red de creencias coherente, donde todo encaje. Y por otro lado, la mirada externalista, con el fiabilismo como ejemplo claro en estas notas. Aquí el foco va hacia afuera. La justificación depende de la conexión objetiva con la realidad, en concreto, de la fiabilidad del proceso que genera la creencia, más allá de si somos conscientes o no de ese proceso. Es una visión que valora, digamos, la efectividad del mecanismo cognitivo. queda bastante claro que estar justificado no es algo simple, ¿eh? La forma en que lo entendamos, si tiramos por la vía internalista o la externalista, tiene consecuencias importantes. Buscamos certezas internas como base. Priorizamos que nuestro sistema de creencias sea coherente o confiamos en la fiabilidad de nuestros procesos, aunque no los controlemos del todo. Son preguntas, cruciales porque definen qué consideramos conocimiento válido. Y como suele pasar en filosofía, pues cada enfoque soluciona algunas cosas pero abre otras preguntas. El debate entre estas visiones, tal como lo dibuja Jiménez, sigue muy vivo en la epistemología, claro, porque toca el núcleo de cómo nos vemos a nosotros mismos como seres que conocen el mundo. O que acabamos de formar. Se fijan en la estructura o en el origen inmediato. Pero, ¿qué lugar tienen en estos esquemas la curiosidad, la exploración, el proceso mismo de descubrir o de generar conocimiento nuevo? ¿Cómo encaja la creatividad al formular hipótesis, la experimentación, el aprender probando y fallando en estas estructuras de justificación? Es un punto interesante, creo, para seguir pensando, más allá de evaluar las creencias que ya están ahí.